te tratemos de está ir diciendo que te... al tema. Voy a compartir pantalla nuevamente. Decíamos que para poder tener una relación, para que pueda haber tenencia o posesión, no era necesario que la misma se dé por la tradición, porque habían otras modalidades, ¿no? El constituto posesorio, la traditio brevi manu, y también las cartas de porte, entregas de facturas, de acuerdo a las formalidades que tiene la ley. Eh, Teníamos otros modos que establece el 1925, donde no hace falta que una persona adquiera por tradición la cosa, sino que la tradición está dada por la entrega de una factura, de una carta de porte, de alguna de los instrumentos comerciales admitidos de acuerdo a las formalidades que exige la normativa comercial para esos casos. Ahora bien, fíjense que dentro de los modos de adquisición me está hablando de el artículo 1926 también. Y ese es un artículo importante, porque el artículo 1926 habla de la relación de poder vacua, que implica que para poder adquirir la posesión o la tenencia de una cosa, esa misma cosa debe estar libre de ocupante, es decir, libre de toda relación de poder, o no debe mediar oposición. En la medida que llegue a mediar oposición de parte de quien está en la relación de poder con la cosa, el que pretenda adquirirla no la va a poder adquirir. La cosa debe estar vacía. Vacua significa vacía. Vacía de contenido personal de personas, o estando o habiendo personas libre de oposición de esas personas. No es lo mismo. Un inquilino, por ejemplo, que está en una relación locativa, si esa cosa se vende a otra, es decir, se da la traditio brevi manu, lo que yo decía, ¿no? No hace falta que el comprador de la cosa deba ser, digamos, deba adquirir por traición el inmueble para después devolvérsela al inquilino, porque los contratos de alquiler deben respetarse. No, simplemente el comprador de una cosa alquilada adquiere la tradición mediante la traditio brevi manu. No hace falta tradición. La adquiere, el modo suficiente es la traditio brevi manu. No hace falta. Solamente se requiere en ese caso el título suficiente, porque el modo ya está dado desde el punto de vista en el que este titular de una relación de tenencia con la cosa reconoce que el otro es el dueño, pero ahí tenemos el caso donde un objeto no está vacío de personas, hay personas, pero esas personas no ejercen oposición a el ánimo de dominio que tiene la otra persona. Entonces, por eso dice libre de oposición. Distinto sería el caso donde una persona diga, bueno, yo te desconozco a vos como propietario. Si hay un desconocimiento de la otra persona como propietaria, nosotros ya estamos hablando de que la relación, el objeto de la relación de poder no está vacío, no es vacuo, sino que hay personas que están disputando la posesión. Y si hay disputa de la posesión, no hay posesión en el que pretenda adquirirla, la tiene que demandar por los medios legales. Porque un derecho a la cosa, como por ejemplo el que compra una casa, no le da la posesión, sino el derecho a reclamar la posesión en el caso de que haya ocupantes. Tiene el derecho real, pero para tener la posesión, la cosa tiene que estar vacía. O tiene que estar ocupada, pero sin oponerse lo que están ocupando a que ese sea el dueño. Porque si hay un desconocimiento de la relación jurídica de este adquirente deberá hacerla valer judicialmente. ¿Se entiende? Por eso dice que para poder adquirir por tradición, la cosa debe estar vacía o sin oposición. No debe mediar oposición. El objeto, creo que lo salté por alto del artículo 1912, el objeto de la relación de poder. No estamos hablando de derecho real, por favor, no vayan a querer hablar de propiedad horizontal, de dominio, no estamos hablando de derecho real. Estamos hablando de relación de poder sobre cosas. El objeto dice que
es la cosa determinada. Dice más, pero lo que nos importa es cosa determinada. Y ahí me dice dos cosas. La primera es que el objeto de las relaciones de poder es una cosa y no un bien. Porque los bienes no se ejercen por la posesión. En un sentido amplio, ¿no es cierto? Las cosas que integran bienes, sí, pero el objeto de la relación de poder debe ser una cosa. Y por lo tanto debe tener corporeidad, todo lo que ya vamos a ver más adelante. Fundamentalmente tiene que ser una cosa corpórea, estar en el comercio, contenido patrimonial, todo eso. Y esa cosa, como dice el 1912, debe ser determinada. Porque no se puede ejercer una relación de poder que implica ni más ni menos que esto. Miren, este es mi mouse. La relación de poder implica esto. ¿Sí? Lo tengo en carácter de dueño o reconociendo en otro que es dueño, pero básicamente tengo una relación de poder, una relación fáctica con la cosa. No se puede ejercer una relación de poder si la cosa no es determinada, porque sería ilógico. ¿Cómo puedo poseer una cosa que tiene cuerpo, que tiene forma física, si esa cosa es indeterminada? Como si fuera hipotética, como si fuera futura, determinable. No, no. Tiene que ser una cosa existente al momento en que uno pretende ejercer el acto posesorio o de tenencia. ¿Se entiende esto? Cosa determinada, no cosa determinable, porque fíjense que cuando hacemos un contrato, vamos a pensar, por ejemplo, en un contrato de compraventa sobre algo que todavía no existe, pero que en algún momento quizás exista. Por ejemplo, cuando compramos desde el pozo un departamento. Se está construyendo y uno puede hacer una compra de ese departamento que dicen que va a ser el quinto C. No sé por qué siempre uso el quinto, el octavo C. Pero esa compra, perfectamente válida desde el punto de vista del derecho contractual, no se hace sobre una cosa determinada, sino determinable. No una cosa actual, sino una cosa futura, potencial. En consecuencia, esa compra se hace bajo la condición de que la cosa vaya a existir. Si no existe, condición resolutoria, se resuelve la operación. En los derechos reales no se puede hacer eso. En los derechos reales y en la posesión. Acá estamos hablando de posesión. La posesión sí o sí exige que la cosa exista y sea determinada. Actual, ya, en este momento, y en contacto directo con la persona, o bien directo, mediato, o a través de instrumentos, o dentro del dominio de dominio o la esfera de control o de poder que tiene la persona. Por ejemplo, a través de mis empleados que manejan, por ejemplo, las computadoras, o a través de no sé, cartas de porte, facturas, o directamente con el objeto. Creo que no queda más en este punto de todo esto, ¿no?, que hace a los modos de adquisición. Y esto sí me parece importante, que tiene que ver con el principio de inmutabilidad de la causa. Uno de los últimos puntos de la unidad 4, en el primer apartado de la unidad 4. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros estudiamos la causa? Me voy a extender 5 minutos más para explicar esto, si me permiten. Cuando nosotros explicamos la causa, ¿qué dijimos? Que la causa de los derechos reales, en ese momento estábamos hablando de la causa de los derechos reales, eran aquellos actos jurídicos o hechos, tanto lícitos como ilícitos, que hacían nacer una relación jurídica, punto. Así lo habíamos dicho. La causa, acá, en materia posesoria, también son actos jurídicos o hechos lícitos o ilícitos. Un hecho ilícito sería, por ejemplo, el apoderamiento de una res nullius, ¿sí? La apropiación de una cosa que no le pertenece a nadie. Entonces, yo tomo eso, ¿sí?, lícitamente. O un hecho ilícito podría ser, por ejemplo, el robo, o podría ser la usurpación, ¿sí?, el abuso de confianza, el hurto, la estafa, ¿sí? Son hechos ilícitos, ¿bien? No actos jurídicos, pero que dan nacimiento a la relación de poder.
O bien, si fuera un acto jurídico, por ejemplo, contrato de compraventa firmado ante la escribanía, donde además hubo modo suficiente tradición, dan nacimiento a la relación real dominio. Lo ideal es que la posesión vaya acompañado del derecho a la posesión y que esa posesión sea legítima, de buena fe, sea cosa mueble o cosa inmueble. O un contrato de alquiler, por ejemplo, donde no hay nacimiento de posesión, sino de tenencia en el inquilino porque hicimos el contrato y demás. Esa es la causa, un hecho, un acto jurídico que da nacimiento a la relación de poder, acompañado o no de relación jurídica, relación de derecho, ¿sí? Y que puede consistir en tenencia o posesión. Concepto de causa de la posesión. Ahora, fíjense que también nosotros dijimos que existe en el artículo 399, volvemos a la unidad anterior y creo que a la primera unidad también. Vieron que acá el conocimiento es acumulativo, uno depende del anterior. La causa es inmutable. Por el principio de nemo plus iuris, nadie puede adquirir un mejor derecho más extenso o peor que el que tenía quien se lo transmitió. Más extenso, claro. Si una persona adquiere de un poseedor vicioso, de un poseedor ilegítimo, va a seguir siendo un poseedor vicioso y legítimo. Esa sería la regla, básicamente. O si uno es una persona que está unido con una cosa en virtud de una tenencia, ¿por qué? Porque es un comodatario que reconoce en otro la posesión y él es un tenedor, o es un inquilino y reconoce en otro el dominio y uno solamente reconoce en otro la posición y uno solo es el tenedor, nadie puede cambiar la causa de esa posición. Quien comienza como inquilino, termina como inquilino, es la regla. Pero hay un artículo que me da la excepción, ¿sí? Antes de hablar de la excepción, vamos a enganchar este artículo 399, que ya lo habíamos estudiado, con el artículo 1915. La regla es que el hecho del acto jurídico que dio nacimiento a la relación de poder es inmutable, es decir, la causa es inmutable durante todo el transcurso de la relación con la cosa. Y así nos dice el 1915, vamos al 1915. Nadie puede cambiar la especie de su relación de poder por su mera voluntad o por el solo transcurso del tiempo. Se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa y sus actos producen ese efecto. Y ahí está la excepción. El inquilino no puede, el locatario, no puede cambiar unilateralmente y de golpe decir yo soy dueño, porque la causa de la relación posesoria es inmutable, no cambia. ¿Sí? Y si yo adquirí algo como inquilino, es decir, la tenencia, porque soy un inquilino en virtud de un contrato de alquiler o de comodato o de depósito, si yo manejo un depósito, una cochera de motos, de autos, yo no puedo unilateralmente decir, bueno, ahora soy el dueño del auto, o ahora soy el dueño de la motocicleta, como regla, salvo que se produzca la interversión. ¿Qué es la interversión? Es el cambio, como dice aquí, ¿sí? Que se produce en esa causa cuando quien está teniendo o poseyendo la cosa manifiesta por signos exteriores la voluntad de privar al poseedor o al tenedor de la misma y sus actos producen ese efecto. Le priva al dueño de disponer de la cosa, ¿sí? Le priva. Y sus actos de privar producen el efecto básicamente de el quiebre de esta relación de poder que tiene el poseedor con la cosa. Se lo quiebra. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero la interversión siempre es legal. O sea, ¿es legítima la intervención? ¿Es legal? ¿Es posible? Bueno, como regla no. Como regla no. ¿Por qué? Porque una persona que produce una intervención para poder adquirir el derecho a posteriori va a tener que usar alguna de las vías legales. Prescripción adquisitiva,
va a tener que demostrar que, por ejemplo, si es el depositario de una cochera, el señor le está debiendo un montón de meses de alquiler de pago del auto, de la guardería del auto, la cochera, y entonces ejerce un derecho de retención que eventualmente judicialmente puede hacer una compensación y quedarse con el auto y pagarle la diferencia. No sé, no es... estamos hablando, no, recuerden, no del derecho a la cosa, sino de la posesión de la cosa, ¿sí? La interversión no me lleva al dominio de la cosa, lo que me lleva es de ser un locatario legítimo, por contrato, por ejemplo, a pasar a ser un poseedor ilegítimo porque me estoy conduciendo con ánimo de dueño. El ejercicio de defensas, para esto importa esto, el ejercicio de defensas, cuando uno se conduce de una manera o de otra, es distinto. ¿Sí? El tenedor tiene un grupo de opciones defensivas en términos procesales y el poseedor tiene mayor cantidad todavía, más allá de la legitimidad o ilegitimidad. Entonces, la causa es inmutable, la excepción es la interversión. Bueno, yo quiero hacer una pausa acá, dejar acá, pero antes a ver si quedó alguna duda, alguna pregunta. Pueden prender su micrófono y hacen la pregunta. ¿Esto se daría en el caso de cosas muebles? No, de cosas inmuebles también. Mira, en una cosa inmueble, por ejemplo, vamos a hablar de un local comercial o de una casa. El inquilino, el locatario, ¿qué es? ¿Un tenedor o un poseedor? Es tenedor, porque Es un reconoce en tenedor. otro la posesión de la Reconoce en cosa. otro la posesión y no se maneja como dueño, sino que se maneja como representante del poseedor, no es el poseedor. Bien. Este tenedor, inquilino, mientras no niegue la existencia de ese contrato de alquiler y en consecuencia que otra persona es la poseedora, la dueña del objeto, que posee a través mío, inquilino, pero que sigue siendo poseedora, a través de un tercero, como dice el 1909, este inquilino, mientras respete eso, ¿sí?, se va a cumplir lo que se llama el nemo plus iuris del artículo 399, no está cambiando la causa de su posesión, en este caso de su tenencia, de su relación de poder. Comenzó como inquilino, va a morir como inquilino, por más que pasen 30 años. ¿Sí? Si es un comercial, hasta 50 se puede dar. No es que a los 20 años, ya pierde, no, 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 porque mientras él reconozca que otro es el dueño y poseedor y le esté pagando los alquileres y demás, ¿perdón? Y esté pagando. Claro, mientras esté pagando, está reconociendo que otro es el poseedor. ¿Sí? Y él se conduce como un tenedor representante del poseedor. Claro, Ahora, porque no tiene ánimo de poseer. no tiene ánimos de poseer. Ahora, ¿qué pasa si de golpe, como dice Florencia, arranca el ánimo de poseer y dice, bueno, yo ahora quiero quedarme con esto, porque la verdad que tenés muchas propiedades, no necesitas esto, me lo quedo? Se produce la interversión, el quiebre, el cambio, la interposición de una causa posesoria distinta. De tener un acto jurídico legítimo, paso a tener un hecho humano ilegítimo. Perdón, Delma, no te escucho, si querés decirme algo, no soy así como los ventrílocos, ¿vieron? Que puede leer, activa tu micrófono y decime. Entonces, si una persona está alquilando algo porque reconoce como tenedor que otro es el poseedor, respecto del cual se maneja como representante, uno va a transcurrir toda su relación con la cosa como un tenedor, ¿sí? Y por aplicación del 399, así va a seguir y no va a cambiar, salvo que produzca un hecho humano, ¿sí?, voluntario, ilícito, que consiste en cambiar unilateralmente la causa de la relación.
Ustedes dirán, bueno, pero eso es como robar. Y sí, en el sentido de que es un hecho jurídico, un hecho humano, voluntario, ilícito, que produce una consecuencia jurídica. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? A partir de ese momento, señoras y señores, comienzan a correr ciertos plazos. ¿Como cuál? Prescripción. Plazo de prescripción. Y si es una cosa, por ejemplo, mueble, en 2 años me hago el dueño. Y si es una cosa inmueble, en 20 años me hago el dueño. Y si es una cosa mueble registrable, en 10 años me hago el dueño. De golpe de ser el remisero que trabajaba para el patrón y yo, bueno, después de 10 años, si puedo acreditar ánimo domini, es decir, una posesión ostensible y continua, pacífica, nadie me la requirió judicialmente, cuando yo de ser o de estar unido con la cosa en función de un contrato de, por ejemplo, servicio, yo era un servidor de la posesión, yo no era el poseedor, de golpe, si yo me empiezo a manejar como una persona que se conduce como dueño de la cosa, ¿sí? Y deja de pagar y deja de reconocer al dueño, no se lo devuelve, si se produce la interversión del título, el cambio de la causa, que es una excepción al 399, comienzo a ser poseedor. Ustedes miran, sí, pero serás un poseedor ilegítimo. Claro, lo seré, hasta que se produzca algo que me haga legítimo. Entonces, el estudio del derecho real, o nunca, puede ser que nunca me convierta en poseedor legítimo porque el dueño ejerza sus derechos reales sobre la cosa y los termine reivindicando y me los saque, etc. Pero el estudio del derecho real consiste en comprender la criminalidad civil en este punto para saber cómo prevenirla, cómo evitarla, cómo defenderla. Entonces, si yo sé qué puede pasar cuando una persona adquiere por interversión una posesión ilegítima, ojo, que a partir de ahí comienza a correr un plazo que mientras él reconocía en otro la posesión, la titularidad de la cosa, no había ningún problema. Uno puede tener un comodato a 30 años, y al año 30 viene la persona, devuelve las llaves y dice muchas gracias, no hay ningún problema con eso. O una locación larguísima. El problema está cuando esa persona, al año 1 o al año 9, de 30 del comodato, cambió la causa de la posesión y solicitó el cambio de los impuestos a su nombre, hizo obras de mejora que tenía prohibidas por el contrato de locación, por ejemplo, cercó, comenzó a asumir compromisos, le alquiló a otras personas como si fuera el dueño, etcétera, etcétera. Cuando se condujo como dueño y realizó actos posesorios como si fuera él el poseedor, cuando en realidad era el tenedor, bueno, ahí comienza a correr el plazo de prescripción para el nacimiento del derecho real de dominio. Por eso es muy importante saber cuándo deja de ser tenedor para pasar a ser poseedor, o cuándo deja de ser un servidor de la posesión para pasar a ser un poseedor con ánimo dominio, es decir, a título propio. Por eso es importante el estudio de la intervención como instituto jurídico, ¿no? Porque la regla es clara, nadie puede adquirir o transmitir un derecho mejor o más extenso que el que posee, el que se lo transmite. Pero si el dueño, profesor, Sí. pero si el dueño hace uso de su derecho, tendría que pedir el desalojo, por Sí, ejemplo. claro, sí, por supuesto, y ahí, bueno, va a tener razón. Se cortaría el plazo de prescripción. Sí, totalmente, exacto. Y no solo que se corta, se interrumpe en el caso de una demanda, se interrumpe, sino que el juzgado, el derecho, no va a convalidar a un poseedor ilegítimo frente a quien es el titular del dominio de la cosa, desde luego. Es decir, el dueño de la cosa, que es el poseedor de la cosa, el poseedor despojado de la cosa, tiene todas las potestades jurídicas para hacer valer su derecho. Y este poseedor ilegítimo... tendría que acreditar. ¿Cómo? Que al pedir el desalojo tendría que acreditar la titularidad y todo lo demás. Sí, no le llamemos desalojo, porque en realidad no es el desalojo la figura idónea para estos casos. En estos casos lo que hay que hacer es plantear o una acción de tipo posesoria o una acción real de tipo reivindicatoria, por ejemplo. El desalojo es el que procede en los contratos de alquiler o de comodato cuando hay un incumplimiento de la obligación de restituir. Pero cuando está disputada la posesión, ¿sí? Sí, pero si en este caso yo me refiero al caso concreto que usted dio.
que un inquilino que dejó de pagar y dijo, bueno, está bien, me quedo con el bien, tiene muchos bienes. ¿Mm? Entonces, a eso me refiero yo. Si él dejó de pagar y el dueño le estaba alquilando, dejó de pagar y bueno, yo voy a querer que se vaya. Sí, y usted va a tener toda la razón y además lo va a conseguir. Claro. Pero su abogado no lo va a conseguir a través de un juicio de desalojo, sino de una acción reivindicatoria. Ah, Porque el juicio de bien. desalojo prospera para ese caso de ese inquilino que no se va, pero que tampoco se maneja como ánimo de dueño. La diferencia Perfecto. esencial está en que en uno hay un reconocimiento de que otro es el dueño, y Ujú. entonces, bueno, yo necesitaba un par de meses más nomás, bueno, ahí procede el desalojo. Mm, Pero el otro caso es perfecto. cuando uno se conduce como dueño y ejerce actos posesorios que implican el desapoderamiento del dueño. En ese caso no Ujú. prospera el desalojo, porque el proceso de desalojo, y esto ya es derecho procesal, me va a tener que pagar aparte, el proceso de Ujú. desalojo implica una medida judicial acotada para resolver quién tiene digamos, si está cumplida la obligación de restituir o no de una cosa. Cuando estamos hablando de una persona que se maneja como dueño, a título de dueño, que reconoce en otro, que no reconoce en otro la propiedad, que la desconoce y que se conduce como dueño con ánimo de dueño, lo que hay que plantear es una acción reivindicatoria, porque los juzgados, si estudian bien el caso, le van a rechazar el desalojo, no porque no le corresponda a usted recuperar la propiedad, sino porque el remedio procesal elegido es incorrecto. ¿Sí? Es como tratar de matar el coronavirus con, bueno, no hablemos de eso. Es como tratar de matar un dolor de estómago con una pastilla para los dolores de hueso. No, son remedios que se aplican a otras enfermedades. La enfermedad de las posesiones ilegítimas, de mala fe, viciosas y demás, se resuelven con acciones reivindicatorias. Eso lo vamos a ver al final del programa. Y las cuestiones asociadas a incumplimientos de contrato de alquiler o de comodato, donde no hay negación de la cuestión posesoria, con desalojos. Pero no tiene que haber negación, no tiene que haber desconocimiento de la titularidad de la posesión de la cosa. Esa es una gran diferencia. Doctor, y en el caso de usurpación de un terreno. Acción reivindicatoria, no desalojo. Misma acción. Exacto. Lo que pasa es que nosotros las personas hablamos de desalojo normalmente porque estamos hablando de los casos donde hay abuso de confianza, un inquilino debía devolver y no se fue. Bueno, en ese caso sí, corresponde sacarlo por medio de un desalojo, por ejemplo, pero o cuando venció el plazo, o cuando no incumplió con el pago de las cuotas, o sea, tenía que pagar alquiler, no pagó 2 meses y bueno, iniciamos un proceso de desalojo por incumplimiento de contrato. Listo, desalojo es lo que corre. Pero si hay usurpación, si hay algún desapoderamiento, ¿sí? Con ánimo de dueño, en ese caso lo que corresponde es acción reivindicatoria. Pero no le van a preguntar eso en el examen de la semana que viene. Esas son las cosas extra. Doctor, ¿en la práctica se dan estos casos de intervención de título? ¿Intervención de título? Sí, todo el tiempo. Afortunadamente. No, bueno. Si todos fueran cumplidores de la norma, si todos fueran respetuosos del derecho, y la verdad que los abogados nos pasaríamos, no sé, dando clases nomás, no tendríamos trabajo procesal. Como si todos fuéramos sanos, o fueran sanos, no me pueden incorporar en esa categoría. Si todos fueran sanos, no habrían tantos médicos ni hospitales, si todos fueran, qué sé yo, más respetuosos de las leyes, no habrían tantas cárceles y así respectivamente. Cada uno depende de lo que, de la falencia del otro en la sociedad. El que está más contento ahora son las funerarias, ¿no? Lamentablemente la están pasando muy bien. Nadie le desea el mal, ustedes escuchan los comentarios de la gente que trabaja en funeraria y ellos no le desean el mal a nadie, pero cada tanto, por favor, alguno que venga para este lado. Así es como funciona esto. Es un chiste eso, para amenizar. Lo que pretendo decirles es que normalmente se da, y normalmente los juzgados a veces hacen valer desalojo por acción reivindicatoria, pero nos ha tocado casos donde los juzgados sabían qué es lo que correspondía y dijo, señor, no corresponde una acción de desalojo para un usurpador, corresponde una acción reivindicatoria y usted no va a tener que traer su contrato de nada, va a tener que traer el título de dominio para poder desalojar acá. No alcanza con su condición de lo que usted diga. Únicamente tráigame el título de propiedad de la casa y ahí recién
va a poder recuperar el objeto. Pero bueno, no quiero hablar de cosas que por ahí se van mucho del tema. Unidad 3 o 4, ustedes me preguntarán. Todo clarísimo, ¿no? Bueno, excelente. Vamos a implementar después algunos formularios, vamos a hacer algunos juegos para, no ahora, digamos, en otro momento, como para que no sea tan lineal esto, ¿no? De dar clases y clases, sino que vamos a hacer unos 20 minutos de un formulario que yo les paso, ustedes lo completan como si fuera un examen, y después yo les digo cuáles serían las respuestas correctas, como para que puedan ir viendo en la misma modalidad en la que se les va a preguntar, que pueden ir practicando, ¿no? Esta cosa sutil entre nosotros. Bueno, corto la grabación porque no. Bueno, muchas gracias. Esto para la edición, corto la grabación y seguimos. Mirar las respuestas y me salieron bien, así que más tranquila que el otro día del cuestionario que no lo hice muy bien. Qué bueno, qué bueno. No, igual yo voy a armar también, voy a armar un formulario, un cuestionario de 20 preguntas así múltiple choice, donde haya Bueno. opción A, B, C, todas correctas, ninguna correcta, algunas correctas. ¿Viste cómo está formulado el parcial, que tiene así muchas, como que Muchas no es opciones, solamente sí. marcar una de tres, sino que a veces son todas correctas y hay una opción que dice son todas correctas, Sí. o a veces no hay ninguna correcta y entonces tenés que marcar donde dice que no hay ninguna correcta. Así que vamos a Sí. armarlo con la misma lógica para que les pueda servir. Bueno, para practicar. Sí, más que nada para eso, para practicar, desde el principio hasta el final, todo el programa. Bueno. Y Belén, vos rendís también, ¿no es cierto? Sí, también. Ahí No vamos. No escuché. Y ahí vamos. Ah, ahí vamos. Ahí me dice Pérez que no puede ingresar. Qué raro. A ver, voy a tratar de mandar de vuelta la invitación. Parece raro. ¿Ustedes tuvieron algún problema? No, ninguno. Sí. No sé qué puede ser. Bueno, si quieren, aguardamos 2 minutos que por ahí se sumen. Hay algunos que están en el grupo pidiendo. A ver. Sí, me preguntan si tiene contraseña. Directo de la Novu tuve problema, tuve que bajar el WhatsApp web para entrar. ¿Quién? Yo tuve problema para entrar directo en el enlace. ¿Celular? No, a la Novu. Entonces tuve que bajarme el WhatsApp web a la Novu para que me entre directo. Mirá, que sí, es lo más práctico tener el WhatsApp web, entonces de ahí nomás haces clic y listo, y ya entraste. Bien. Bueno, guárdame un ratito, cierro acá y... ¿Qué tal, Mario? Bienvenido. Un minuto, ya arrancamos. Dale.
Doctor, yo le quería preguntar por la pregunta esa que se habló demasiado, que todos tuvimos problemas con eso, con la destrucción de la cosa. Ajá. ¿Y cuál es la pregunta? Y ya le digo cómo estaba en el... Sí, no, yo me acuerdo porque la pusieron en el grupo, pero ¿cuál es la duda? Es que como que no teníamos asimilado que era así, no sé por qué. Claro. ¿Por qué es destrucción de la cosa si la toma el Estado? Porque las cosas que... Estoy haciendo yo más ruido que todos ustedes. Porque las cosas que pertenecen al dominio público del Estado... A ver ahí si puedo bajar un poco el sol. Las cosas que pertenecen al dominio público del Estado son inembargables, inalienables, es decir, no se pueden vender, son intransferibles, son imprescriptibles. Entonces, básicamente, equivale a decir que ha sido una cosa que se pierde para todos, porque esa cosa desaparece del comercio. Al ser del dominio público del Estado, no forma parte del comercio. No sé si eso responde a la pregunta. Igual, si me permiten, finita, ¿eh? Esa estuvo finita. Sí. Alice. No, ustedes pueden hablar entre ustedes, por ahí se van contando lo que interpretan sobre servidumbres positivas y reales y forzosas, no hay problema. Vamos a dejar esta clase para hablar del tema nuestro y en todo caso la clase del miércoles que viene, que es un día antes del final, nos dedicamos solamente, bueno, antes ustedes van a tener un cuestionario de preguntas allí como para práctica y dejamos esa clase solamente para hablar de lo que va a ser el final, las gentes que van a rendir, las personas que van a rendir el final. Vamos a hacer un ping-pong ahí de preguntas. Ahí se está sumando más personas. No, Bueno, a los que no saludé, buenas tardes. No sé si alguien quería hacer una consulta, si no arrancamos ya con lo nuestro. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, casi te digo Solana, pero no. Otra vez. Está muy bien. Vamos a arrancar entonces. A ver, voy a compartir mi pantalla. Bien, ahí estamos. ¿Qué nos toca hoy? Nos toca hablar de la unidad 5, que corresponde a las relaciones de poder que han sido reguladas en el Código Civil y Comercial, que ya estaban reguladas en el Código de Vélez-Sarsfield, por supuesto, pero que han tenido alguna modificación a partir de la nueva legislación. Nosotros en la unidad anterior ya empezamos a estudiar las relaciones de poder. De hecho, en mi opinión, bien entendida la unidad anterior, es como un 20%, un 25% de esta unidad. Porque muchas de las cosas que pregunta acá, como por ejemplo el concepto de la posesión, el concepto de la tenencia, la cuasi posesión, son conceptos que ya hemos estudiado antes. Ustedes recordarán cuando vimos el cuadrito que distinguía lo que era uno de otro en cuanto a distintos elementos, no solo su concepto, sino además si efectivamente está o no regulado en el código. Saben ustedes que la cuasi posesión, por ejemplo, no está regulada en el código nuevo, fue desechada, pero estuvo antes. Y así respectivamente, ¿qué pasa con la juxtaposición y otros institutos del derecho, digamos, en este caso no del derecho, sino de las relaciones de poder o de las relaciones posesorias? Bien, mientras se suman un par de asistentes más, ahí ya estamos listos para retomar. Entonces decía, bien estudiada la unidad 4, tenemos ya una parte interesante de la unidad 5, como por ejemplo el concepto, ¿sí?
concepto de posesión, que es un concepto sumamente interesante, porque entendiendo el concepto de la posesión vamos a poder justificar después, cuando estudiemos la defensa de las relaciones posesorias, la defensa de las relaciones de poder o la defensa de las relaciones reales, como ustedes quieran terminológicamente llamar a esa circunstancia que consiste en poder obtener de la jurisdicción el auxilio para evitar la justicia por mano propia. Porque cuando se trata de posesión, estamos hablando esencialmente de una relación no de derecho que se ejerce sobre una cosa. No, no, la posesión no tiene forzosamente que ver con una relación de derecho, sino tiene que ver con una relación de hecho. Ejerce una persona con relación a una cosa, por sí o por medio de otra, una relación de hecho, un poder fáctico o poder de hecho sobre la cosa. ¿Sí? Acá me está diciendo me está dando muchos elementos el código. Me está hablando de que la posesión sí o sí se ejerce sobre una cosa, no se puede poseer un elemento que no sea corpóreo, tiene que haber corporeidad. Me está hablando de que este poder no es jurídico, sino que es fáctico. Y me está hablando de que la posesión se puede ejercer directamente o por medio de otra persona. O sea, uno puede tener eventualmente a alguien que esté poseyendo a nombre propio, como un inquilino, un comodatario, que es el tenedor, y yo, por ejemplo, que sería el propietario, el titular del dominio, y en consecuencia el poseedor de la cosa. Pero además me dice que cuando hay posesión, lo que hay es un comportamiento, una actitud subjetiva, pasiva de este titular del derecho real, titular de la relación posesoria, que hace que él se comporte como si fuera el titular de un derecho real de fondo. Es decir, yo tengo este mouse, ¿sí? Y yo estoy poseyéndolo directamente, ejerzo un poder de hecho, y me comporto como si fuera el titular de un derecho real de dominio sobre esta cosa mueble no registrable. Y fíjense qué interesante, lo sea o no. Es decir, yo puedo ser o no el dueño, el titular del dominio, o ser un condómino de esa cosa, o no serlo. Y sin embargo me estoy comportando como un poseedor, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que ya hemos hablado antes, que admite, por ejemplo, la posesión cuando es de mala fe. ¿Se acuerdan que yo les había dicho a ustedes que, obviamente, un poseedor de buena fe, o un poseedor legítimo, para no decir buena fe porque puede haber ilegitimidad y buena fe, no, un poseedor legítimo, obviamente es el titular del derecho real, pero un poseedor ilegítimo no lo es. Tiene como mucho un derecho personal, como pasa, por ejemplo, con las personas que adquieren un inmueble por boleto de compraventa. No son poseedores legítimos, son ilegítimos porque su derecho no nació de acuerdo a las prescripciones establecidas por la ley, pero con relación a la cosa lo que tienen es una relación de poder de buena fe, ilegítima, pero de buena fe. Por eso esto es importante que sepamos, cuando hablamos de posesión, no necesariamente estamos hablando de una relación directa con la cosa que está revestida además del derecho. No, no. Eso es lo ideal, pero no siempre es lo que se da. Dicho esto, entramos a una parte un poco compleja, que tiene que ver con la interpretación que se hace sobre la naturaleza jurídica de la posesión. Nosotros vamos a estudiar dos puntos interesantes hoy. O tres. Primero, la naturaleza jurídica de la posesión, ¿sí? como hecho. Y por otro lado, vamos a estudiar la naturaleza jurídica del animus, que es uno de los elementos de la posesión. Y ambos tienen muy fogosas discusiones, o han tenido muy fogosas discusiones, que nuestro código de alguna manera las ha zanjado porque adoptó una posición en uno y otro caso. Tenemos por un lado las personas que admiten la idea de que la posesión es un hecho, y la consideran un hecho, ¿sí? Ahí tenemos a Vigny, Wenshit y otros autores que consideran que la posesión es un hecho, es una circunstancia fáctica, pero que sin embargo trae aparejada consecuencias jurídicas.
¿sí? Savigny por eso decía que es un hecho como un derecho a la vez, porque si bien no está regulado en el numerus clausus, en el caso del Código argentino, sin embargo sí trae una consecuencia jurídica, ¿sí? Hay un determinado mecanismo judicial encaminado a proteger las relaciones jurídicas, perdón, las relaciones fácticas que una persona ejerce con relación a una cosa. Sin embargo, eso, digamos, sigue siendo un hecho, pero trae consecuencias jurídicas y por lo tanto Savigny decía que llegaba a ser un derecho inclusivamente. Inclusive. Ahora, por otra parte, y siguiendo la idea de que la posesión es un hecho, Winshade decía que, digamos, solamente la posesión es un hecho y que ese hecho, esa circunstancia fáctica de detentar una cosa, no convierte en derecho a esa relación, por más que tenga consecuencias jurídicas. Sigue siendo un hecho. El hecho de que haya un contacto físico de una persona con relación a una cosa, ¿sí?, comportándose como tal, como dueño, ejerciendo una relación de señorío, no convierte forzosamente esa relación en un derecho, porque si no un contrato, decía él y ya tiraba lo absurdo, un contrato debería ser también considerado un derecho y las relaciones, por ejemplo, que surgen de testamentos deberían ser considerados derechos y no lo son. Entonces, la diferencia esencial entre Savigny y Winshade es que ambos, digamos, la similitud es que ambos consideran que la posesión es un hecho, ¿sí? Para ambos, también la posesión tiene consecuencias jurídicas, pero la diferencia esencial es que para Savigny llegaba a ser inclusive un derecho porque tanta protección jurídica que se le daba a esa relación posesoria implicaba también la existencia de un derecho. Y Winshade decía, no, el hecho de que haya una consecuencia jurídica con relación a una detentación consciente, a una posesión, no convierte esa consecuencia jurídica en un derecho. Eso sería absurdo. Y ahí están. Siguiendo con la discusión, tenemos lo que están en la otra vereda, en la vereda de enfrente. Y ahí tenemos a Molitor y a Yering, ¿sí? Ambos grandes expositores, que lo han sido. Y bueno, y lo que hacía Yering, básicamente, es establecer de alguna manera que la posesión tiene una protección jurídica que va más allá de simplemente la consecuencia de detentar conscientemente algo. Para Yering tenía que haber un derecho, ¿sí? La posesión debía ser considerada como un derecho, porque si se desconecta la protección jurídica de las relaciones posesorias, carecería de sentido la posesión. Entonces, lo que le da sentido a esa relación posesoria es que hay un derecho que la está protegiendo, sino para qué se regula. Y así, básicamente, en pocas palabras, la discusión que traen ambos es esa, ¿no? En cuanto a la posesión, Yering y Molitor la ven más como un derecho, Savigny y Winshade como un hecho, con distintos matices. Si bien el programa no pide tan explícitamente el desarrollo de las teorías, yo quiero hacer un punto acá y seguir, ¿sí? En todo caso, después, si vemos que esto va encaminado a un desarrollo doctrinario o histórico más importante, volvemos para atrás. ¿Qué pasa con el que ven en foto allí ustedes, don Dalmacio Vélez Arfiel, cordobés? Bueno, ya en el código de Vélez Arfiel, por un lado, él en las notas, en la nota del artículo 2363, decía o indicaba que la posesión era un hecho, ¿sí? Él decía, él posee porque posee, se refería a una nota de ese artículo y lo que daba a entender es que su carácter de poseedor estaba dado por el hecho de la posesión y punto. ¿Sí? Era un hecho para él. Explícitamente, en otro artículo,
Estoy haciendo todo esto malabares porque estoy conectando el cargador de la compu. El 2470, lo que hace Vélez es taxativamente decir, el hecho de la posesión da un derecho de protegerse en la posesión propia. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, si hacemos un punto, vemos que lo que Vélez estuvo diciéndonos es que la posesión para él era un hecho. Y que el hecho de que alguien tiene una posesión le da el derecho a proteger esa posesión. Eso dice el 24, decía el derogado 2470. La nota, sin embargo, de ese mismo artículo lo contradecía. Porque en la nota explícitamente decía Vélez Sarsfield, juzgamos que la posesión es un derecho. Ven que esta discusión entre esencialmente Savigny y Hering se estuvo trasladando hasta nuestro codificador, inclusive que de alguna manera, como ambos tienen quizás una cuota de razón en esto, por un lado, en el artículo dijo que la posesión es un hecho, y por otro lado en la nota dijo que es un derecho. Entonces como que tomó a Savigny al principio y después en la nota se fue con Hering. Sería una especie de poliamor doctrinario en materia posesoria, ¿no? Afortunadamente, la doctrina de nuestro país, la jurisprudencia, han dicho, bueno, a ver, ¿cómo se hace la interpretación jurídica? No vamos de la norma a la nota. Es decir, perdón, vamos de la norma a la nota, no de la nota a la norma. Primero interpretamos el texto y después vamos a, digamos, todos los comentarios, todas las adendas, todas las opiniones, las notas a los artículos, pero primero los artículos y después las notas. Y a su vez, lo importante de Vélez Sarsfield es que ya en el numerus clausus de esa época, lo que hoy tenemos nosotros en el 1887, cuando tenemos mencionados en ese artículo todos los derechos reales, en el 2503 de esa época, que es con el que nos formamos muchos de los abogados hoy, no estaba mencionada la posesión como un derecho real. Entonces, si Vélez Sarsfield hubiera querido que la posesión sea un derecho, pues lo hubiera incorporado allí junto con el dominio, condominio, usufructo, propiedad horizontal tampoco estaba. Bueno, la hipoteca, la prenda, la anticresis, la servidumbre, lo hubiera puesto ahí. Y no lo hizo. Con lo cual, si unimos todos estos elementos, para Vélez Sarsfield la posesión era un hecho. Más allá de estos pequeños deslices doctrinarios que pudo haber tenido, que de hecho los tuvo. Ahora, ¿cómo quedó nuestro código? Y acá, de alguna manera, queda zanjado este tema, porque como les decía, para Vélez Sarsfield, la posesión, si bien era un hecho, para él era un elemento de los derechos reales. Cuando nosotros estudiamos elementos de derechos reales allá en las primeras unidades, decimos que los elementos de derechos reales son el sujeto, el objeto y la Causa. Exacto, la causa. La posesión actualmente no es un elemento de los derechos reales, ¿sí? No es un elemento de los derechos reales, pero sí lo era en la época de Vélez Sarsfield. Era un elemento la posesión de los derechos reales. Ahora, ¿qué pasó entonces y cómo queda resuelto este tema, este punto de la naturaleza jurídica de la posesión? Bueno, muy sencillo. Nosotros en el 1909, que empezamos leyendo eso, cuando iniciamos la unidad 5, dijimos que la posesión es un poder de hecho, ¿sí? Que se ejerce directamente sobre su objeto, por sí, por medio de otra persona, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Eso hemos leído eso en el 1909. Pero al principio dice, posesión, poder de hecho. Ya está definido que es un poder de hecho. Y a diferencia del derecho real, que el derecho real es otra cosa. El derecho real es un poder jurídico. ¿Vieron eso? Entonces, porque al principio ya de los derechos reales, cuando iniciamos la lectura de los derechos reales en el 1882, dice el derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, bueno, pero dice es el poder jurídico.
es un poder que sale de la norma, sale de la ley, de los tipos legales del 1887, a diferencia de la posesión, que es un poder fáctico, no de derecho. Prueba de ello es que la posesión es protegida aún cuando es de mala fe, cuando es viciosa, ¿sí? Y eso jamás podría pasar si la posesión fuera un derecho. Si la posesión fuera un derecho, jamás se podría recurrir a los tribunales para proteger, por ejemplo, un despojo, una turbación, porque la justicia, la jurisdicción, no puede convalidar el ejercicio de derechos de manera irregular. Entonces, si la posesión fuera un derecho, no habría posesión ilegítima, posesiones viciosas, no habría nada de eso. Por ello es que, reforzando los argumentos que están ya en el 1909, la posesión es definitiva y taxativamente un hecho, no un derecho. Después viene otra cuestión interesante que tiene que ver con los elementos de la posesión. Por un lado tenemos el corpus y por otro lado tenemos el animus. ¿Sí? ¿Alguien quiere contar algo sobre esto? Bueno, nadie entonces. Claro, toda relación de poder, volvemos a lo mismo, ¿no? Agarro el mouse, porque el celular se está cargando. Toda relación de poder que uno ejerce sobre una cosa, necesita forzosamente de esa cosa, es decir, de la existencia corpórea de este objeto. Ese es el corpus. ¿Sí? Es el objeto sobre el cual se ejercen los actos posesorios. Si no hubiera una cosa corpórea que sirva de asiento al ejercicio de esa relación fáctica, que permita el contacto con esa cosa, ya sea directamente a través del poseedor o a través de otra persona, o mediante algo que representa la cosa, como facturas, cartas de porte y demás, si no hubiera esa cosa corpórea, no podría existir posesión. ¿Sí? Por eso es que no hay posesión en nuestro derecho, no hay posesión de objetos de propiedad intelectual, no hay posesión de marcas, posesión de licencias, posesión de nada que no sea corpóreo. Tiene un régimen jurídico aparte. Cuando ustedes estudian la clasificación de los derechos subjetivos patrimoniales, tenemos los contratos, las obligaciones, los derechos reales, y tenemos los derechos intelectuales como una categoría autónoma, que quizás tienen algo de corporeidad, pero no son corpóreos. Es decir, una obra literaria, artística, musical, no tiene cuerpo, ¿sí? En el sentido técnico de la palabra. Pero tampoco es un contrato, porque de alguna manera está referido a una cosa o a un objeto o a algo que tiene un valor representativo. Entonces, acá, en los derechos reales, estamos en una clasificación perfectamente definida. Necesito una cosa, un corpus. Y esa cosa, a su vez, tiene que tener objetividad, existencia, actualidad. Ya lo hemos visto en la unidad anterior, cuando estudiamos los requisitos del objeto de la posesión. ¿Sí? Cuando estudiamos el objeto de la posesión, allí lo que estábamos haciendo básicamente era definir cómo tenía que ser el corpus. Volvemos para la unidad anterior, en la memoria de este tema. Y la otra cuestión tiene que ver con el animus. Y acá sí se puede armar un pequeño bere-bere, porque el animus tiene una pequeña discusión doctrinaria. ¿Sí? Pequeña discusión doctrinaria. Por un lado tenemos los que opinan que el animus es esa intención o voluntad de poseer la cosa con animus domini, es decir, con la intención de ejercer esa cosa, ejercer sobre esa cosa un derecho real, ¿sí? Digamos, uno posee algo, posee determinado corpus, y esa intención de poseer la cosa es para someterla a un derecho real.
Y ahí tenemos a Savigny como expositor. Y por otro lado tenemos a Yerin que dice, en realidad el animus es la intención de poseer la cosa, pero no para someterla al ejercicio de un derecho real, sino es simplemente la intención de poseer la cosa de manera consciente. No hace falta el animus domini que exigía Savigny, que exige Savigny en su obra. Para Yerin solamente se necesita de tentación consciente. Y fíjense a qué nos lleva esto. Estas dos teorías son, digamos, yo diría contradictorias, en realidad no tanto, sino que más bien Savigny exige mucho más de lo que exige Yerin en materia de animus, porque para Yerin, y empiezo por allí, la posesión se presume. ¿Sí? Habiendo corpus y habiendo animus, es decir, la intención de someter la cosa a una relación de poder, someterla a una relación de poder, salvo que haya una disposición legal en contrario, ya tenemos posesión. No requiero el animus domini sobre esta cosa. Y así como muestro este objeto, bien mueble, no registrable, mouse, se puede hablar lo mismo de un inmueble, se puede hablar lo mismo de un rodado, de un semoviente. Solamente se necesita una intención de someter la cosa a una relación de poder. ¿Sí? Corpus más animus. Salvo disposición en contrario, la posesión se presume, no necesito animus. Savigny va un poquito más allá, dice, sí, está bien, objeto, animus, pero ese sometimiento de la cosa a la relación de poder tiene que ser con ánimo de dueño, tiene que haber animus domini, eso dice Savigny. Tiene que haber una intención de ejercer un derecho real para sí, exige Savigny. Y en realidad, para Yerin eso no es así, porque para Yerin toda relación de poder se presume posesión, toda. ¿Sí? Pero ¿qué distingue la tenencia de la posesión? En que en la tenencia hay una disposición legal que dice que eso no es posesión, y punto. Por ejemplo, en el alquiler, para Yerin, toda vez que uno firma un contrato de locación para el uso y goce de una cosa ajena, a cambio del pago de un precio, lo que está haciendo es reconociendo que ese no es un poseedor, ¿sí? Porque está reconociendo en otro. Entonces, como la disposición legal sería, en este caso, el contrato de alquiler, el legislado en el Código Civil y Comercial como locación, esa disposición legal le impediría al locatario poder asumir posición de poseedor, ¿sí? Porque la ley se lo prohíbe. Para todo lo demás existe Mastercard, en este caso existe posesión. Cuando no hay una disposición legal en contrario, expresamente, se admite que hay posesión en forma presumible, y esta presunción, recuerden, siempre es como iuris tantum, admite prueba en contrario. Ahora, hay una fórmula que yo preguntaría sinceramente en el examen, ¿cuál es la fórmula matemática de ambas posiciones doctrinarias? Porque ayudan a entender muy fácilmente la posición de uno y otro autor. Fíjense que la X sería la posesión, la Y sería tenencia, la A sería, estas son las variables de una ecuación, ¿no? El mínimo indispensable de voluntad, es decir, mínimo indispensable de voluntad de someter una cosa a la relación de poder, ¿sí? Mínimo. Y la A mayúscula es el ánimo domini, es decir, someter la cosa a una relación de poder, pero con ánimo de dueño, ¿sí? Comportándose como el dueño de la cosa. El C, el corpus, y la N, la disposición legal que niega la posesión. ¿Sí? N, disposición legal que niega la posesión. Para Savigny, entonces, la posesión sería X, es decir, posesión, igual a el mínimo indispensable de voluntad más el corpus más el animus domini. ¿Sí? A más C más A mayúscula. Mínimo indispensable de voluntad más corpus más el animus domini. Vamos a mostrar la otra, la de Savigny. Van a ver que para Savigny no es así. Perdón, para Yerin no es así, porque la posesión requiere solamente el mínimo de voluntad y el corpus, no el animus domini. Es decir, esa A mayúscula que tenemos acá, no me exige para Yerin, no se le exige a un poseedor, a mí por ejemplo,
nadie me puede exigir que muestre mi ánimo de dueño, porque se presume para Jhering que yo soy el dueño. Y esa presunción es juris tantum. Si usted quiere desacreditar esta relación posesoria, tiene la carga de probarlo. Entonces, para Jhering, simplemente mínimo de voluntad y corpus ya me hacen poseedor, porque como la posesión se presume, ahí termina la discusión. Ahora, la tenencia, para Savigny, entonces sería una simplificación de su propia teoría. Mínimo indispensable de voluntad, de relación de poder sobre una cosa, más el corpus. No el ánimo de dueño, el ánimo domini, porque justamente en la tenencia, el tenedor reconoce que otro es el dueño, y uno posee en todo caso como representante de ese otro, ¿bien? Y para Jhering, la tenencia sería lo mismo, mínimo de voluntad, de someter la cosa a una relación de poder, el corpus, que es la propia cosa, y la disposición legal que niega la posesión. Es decir, la norma, el texto jurídico que impide que yo, como, por ejemplo, si fuera comodatario de esta cosa, pueda ser el poseedor de la cosa. Esto hay que tomarlo así con un poco de tilo nomás, ¿eh? No vayan a enloquecerse mucho. Miren, yo voy a tomar un tilo con una tacita pequeña. Bien. Ahora, ¿qué pasa entonces con nuestra legislación? ¿Qué adoptamos nosotros? Bueno, por un lado pareció que Vélez quiso tomar la teoría de Savigny, es decir, la subjetiva, la que exigía el animus domini, pero finalmente en el artículo 2363 lo que hizo fue optar por la presunción de la posesión, ¿sí? Se presume que hay posesión y no tenencia, que es la teoría objetiva, la de Jhering, ¿sí? Como que hizo un amague hacia la izquierda y se fue para la derecha, por así decirlo. Pasa mucho eso, y en todos lados. Después, ¿qué pasa con el código? ¿Qué toma nuestro código? El código adopta, siguiendo la lógica de Vélez, pero mejor, digamos, en cuanto a que no tiene vaivenes en la interpretación, adopta la teoría objetiva. Es decir, se presume, juris tantum, la existencia de posesión, ¿sí? Se presume la existencia de relación de poder cuando hay un mínimo de voluntad, de detentación y un corpus. Ya hay posesión, ya se presume la posesión. En la tenencia lo que falta es la disposición legal que niega la posesión, pero posesión es mínimo de voluntad más corpus. Entonces nosotros acá le dimos la razón, no a Savigny, que ya ganó con que la posesión es un hecho, ahí ganó Savigny, 1-0 llevaba. Pero con este tema del animus, el que ganó fue Jhering. Ahí se empató, quedó 1-1, porque la naturaleza jurídica de la posesión, del animus, es que no se exige animus domini. Se exige un mínimo indispensable de voluntad de ejercer sobre la cosa una relación de poder y el corpus. Acá ganó Jhering y quedó empatado 1-1 el tablero. Que esta presunción de relación posesoria protege en forma directa esa relación fáctica con la cosa, esa relación real, esa relación posesoria. Protege en forma directa. Nadie puede venir con un garrote a privarme de lo que yo estoy poseyendo, aún de manera ilegítima. Para eso existe la justicia. ¿Sí? En forma directa. Y obviamente, si soy el dueño, mucho más todavía, porque además de las relaciones posesorias, podré plantear acciones reales, porque tengo, además de la